Invitado, uno de los invitados del día de la fecha, porque también vamos a tener un acústico. Estamos hablando de Oscar Cuartango, ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿qué tal, Oscar? Bienvenido y contanos, para introducirnos, cómo te tratan estos últimos días del año, con todos estos índices que hablamos en la presentación, que hablamos fuera de micrófono, con los aumentos de tarifa, con la deuda externa, con el dólar. Después vamos a estar profundizando de la reforma laboral, dólar, riesgo país, así brevemente. Bueno, llegamos a un fin de año donde el gobierno puede exhibir como grandes logros los peores indicadores, tanto en lo económico, en lo social como en lo laboral, que fueron empeorando progresiva y paulatinamente desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha. Es decir, en su tercer año de gestión y cuando entra en el cuarto y último año, el gobierno puede exhibir los peores indicadores en todos estos rubros. Ha incrementado la pobreza, ha perdido el poder adquisitivo del salario, la inflación se mantiene en alza, el consumo a la baja, la actividad económica a la baja, la desocupación también está en una... podemos decir, como estábamos comentando hace un ratito, que la única variable que no está sujeta a ajuste es el salario. Sí, porque no aumenta, está estancado. Exactamente, pero vos tenés que las tarifas aumentan, que el combustible aumenta el valor dólar, pero cuando el dólar baja, no baja el combustible, y ahora cuando vuelva a subir, posiblemente lo vuelvan a subir sobre un precio que ya estuvo readecuado, y todas las variables están sujetas a ajuste, los préstamos. La única variable que está condicionada y limitada es el salario, que cada vez tiene menos poder adquisitivo como consecuencia de eso. Y en ese sentido, la expectativa por la convocatoria paritaria, ¿no? Que el gobierno todavía no da señales de convocarla. El gobierno en realidad desprecia la paritaria como instrumento democrático más adecuado para regular las relaciones y las relaciones laborales y las condiciones salariales entre empleadores y trabajadores. Ellos apuntan a que haya un contrato individual de trabajo donde el trabajador individualmente, en un estado de desprotección total y absoluta, negocie con el empleador, que le va a imponer lógicamente sus condiciones. Un trabajador por sí solo negociando contra Shell, podemos graficar claramente la diferencia de poderío de uno y de otro, claro, ¿no? Claro. Bueno, se fue el secretario de Energía, Javier Iguacel, renunció. Esto es noticia de último momento. Algunos portales ya lo están dando por confirmado, después de un anuncio de un tarifazo tremendo, ¿no? Que nos dejó fríos a todos, en pleno calor. Que podemos repasarlo, 40% en transporte, en aplicarse en 3 meses, teniendo en cuenta que cuando asumió Macri salía 3 pesos el boleto de micro, 55% de luz, 43% se va a aplicar en marzo y el resto, el 12% en mayo y agosto, y 35% en gas, esto en abril, y me olvidaba 50% en agua en 2 cuotas acumulativas del 17% y del 27%. Oscar, ante este escenario como dirigente político, ¿cómo analizás el rol de la oposición ante estas decisiones que ha tomado el gobierno? Bueno, yo creo que estamos entrando en un año electoral donde la oposición tiene que mostrar unidad y coherencia y además amplitud para armar un frente que pueda confrontar exitosamente con el gobierno en la disputa del poder nacional en el año próximo. Nosotros venimos hace mucho tiempo diciendo que a partir de la unidad del peronismo, sin peros y sin limitaciones, se debe conformar un frente nacional que tenga como paradigma común oponerse a las políticas neoliberales y establecer grandes pautas de acción para que la población sepa lo que se va a hacer en cada caso concreto en los temas más importantes y no suceda como sucedió en el 2015, que el actual presidente en un debate dijo exactamente todo lo contrario de lo que después hizo. Nosotros tenemos que transitar un camino contrario al que se está transitando, de permanente ajuste, donde la única variable que no está sometida a actualización es el salario,
de recesión con inflación, porque la actividad económica se ve a la baja en función de la pérdida del poder adquisitivo del salario y de la baja del consumo. Yo creo que hay que cambiar esas políticas y avanzar hacia una política de producción y consumo con reactivación económica. Desde el punto de vista reforma laboral, para repasar, Oscar, ¿qué es lo que propone y en qué estado está esta intención del gobierno? Bueno, el gobierno originariamente planteaba una reforma de máxima que inclusive tenía el contrasentido de hablar del trabajador autónomo económicamente dependiente. Es decir, toda esta definición lleva una contradicción en sí misma. O vos sos autónomo o sos económicamente dependiente. Claro. Y te pongo un ejemplo claro. Si vos sos plomero o electricista y trabajás para un universo de clientes individuales tuyos, los cuales le arreglás problemas que tengan en su casa, algún consorcio, alguna cuestión así, vos sos un trabajador autónomo, ¿verdad? Vivís de tu trabajo personal y tenés una multiplicidad de clientes a los cuales le realizás los trabajos y les cobras en función de ello. Pero si vos ejercés la misma actividad, plomero o electricista, en una fábrica, vos no sos un trabajador autónomo, vos sos un trabajador dependiente y en relación de dependencia con esa fábrica o con ese establecimiento. Por eso esa figura que quieren crear del trabajador autónomo económicamente dependiente es una falacia. Estaba incluida en el proyecto originario de reforma a la ley de contrato de trabajo. La bolsa de horas para no pagar horas extras es otra falacia, porque la jornada de 8 o 9 horas diarias y 48 semanales fue producto de muchas luchas desde el siglo XIX. Claro. Y de hablar de que se puede hacer una bolsa de horas donde con tal de que no trabaje más de X cantidad de horas por semana, vos te la puede distribuir irregularmente el empleador en 12 o 13 o 14 horas por día, es antinatural, porque el sustento de la jornada de 8 o 9 horas es que el día tiene 24 horas y que tiene que dedicarse un tercio al trabajo, un tercio al descanso y un tercio a sus actividades personales o familiares. Además de que en esta supuesta reforma que esperamos que si se trata finalmente en el 2019, la oposición se una para que no salga, se trata de excluir totalmente a los gremios. Claro. Y por eso, porque se elimina lo que se llama el principio de irrenunciabilidad. Claro. El trabajador individualmente no puede renunciar a los derechos que le otorga la legislación o el convenio colectivo. Tenemos tres instancias de negociación. Primero tenemos la ley, que es el piso. La normativa laboral establece el piso por debajo del cual no puede estar ningún trabajador. Luego vienen los convenios colectivos nacionales o generales que deben mejorar a la ley, por empezar, no pueden estar a la baja de la ley. Y esos convenios colectivos establecen otro piso para el trabajador. Y luego hay un convenio que puede ser de empresa o de regional, que también tiene que mejorar la ley, y al convenio colectivo nacional, y que también establece otro piso. Y después recién ahí el trabajador puede negociar individualmente algunas condiciones de trabajo siempre y cuando estén por encima de estos otros tres estamentos. Claro. Es decir, siempre se puede negociar a la suba. La eliminación del principio de irrenunciabilidad significa que el trabajador va a poder negociar a la baja respecto de estos tres estamentos, es decir, que va a quedar sometido al arbitrio del empleador, que le va a imponer sus condiciones. Recién hice referencia a una comparación entre un trabajador y una multinacional. Por otro lado, hay obstáculos de tipo constitucional para que esto se haga. Nuestro país en el año 94 reforma la Constitución y establece en su artículo 75, inciso 22, que los convenios y los pactos internacionales ratificados por nuestro país tienen categoría supralegal, es decir, están por encima de la ley. Y hay un pacto de derechos humanos, sociales y de la seguridad social, al cual adhirió nuestro país, que establece el principio de progresividad en materia previsional,
en materia de seguridad social, que abarca lo previsional, en materia laboral, en materia de derechos humanos. Y la renunciabilidad tiene dos aspectos. Uno negativo, que es que no se puede modificar a la baja las condiciones de trabajo, por ejemplo, o las condiciones previsionales. Y otro positivo, que es que se debe esforzar y tratar de mejorar las condiciones. Claro. Acá no solo que no se está cumpliendo el principio de que se deben mejorar las condiciones, sino que se está violando el principio de que se está modificando a la baja. El caso de la modificación de la legislación previsional es un caso concreto. Ha habido algunos pronunciamientos de la justicia, de la seguridad social, en contra de este temperamento y planteando que se debe actualizar la jubilación por el índice que sea más beneficioso, y ha habido un pronunciamiento del Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en sentido similar. Claro. Está bien, ese pronunciamiento del comité no es vinculante, no es obligatorio, pero marca un rumbo claramente. Claro. Es decir, que lejos de encontrarnos con que las políticas de Macri van a reducir la litigiosidad, que a él parece preocuparle mucho, la exacerba por estos planteos de inconstitucionalidad. Mientras te escuchaba, me estaba recordando también los conflictos que te tocó enfrentar siendo ministro de Trabajo de la provincia con los docentes. Recuerdo aquellos 17 días de paro, me recuerdo, pero aprovechando de tu experiencia en el cargo, una opinión respecto de cómo ves vos la relación que está teniendo el gobierno de María Eugenia Vidal con los sindicatos docentes, que, bueno, el gobierno dice que el 6 de diciembre comienzan las clases, pero ya los docentes dijeron que el 6 de marzo, no comienzan. ¿Hay una cuestión ahí de encono con el sindicato docente, con uno en particular? Yo creo que en general ellos tienen un desprecio por la negociación colectiva como instrumento. Es decir, vos fijate que la paritaria nacional docente, que está establecida por ley, no se convocó, e inclusive se hizo caso omiso a algunos pronunciamientos judiciales que instaban a convocarla. Si estamos viviendo una mala calidad institucional, no se respeta el principio de división de poderes, porque a los jueces que no fallan como ellos quieren los persiguen. Sí. Tenemos varios casos, la persecución de que está siendo objeto el juez penal de Avellaneda, que por el tema caso Moyano, la suspensión y el juicio político al juez Arias. Arias no es una persona que a nosotros nos haya tratado bien en los 8 años que estuvimos pero jamás se nos ocurrió hacer un juicio político. Apelábamos sus fallos y la mayoría de las veces conseguíamos que la Cámara en lo contencioso administrativo de La Plata los modificara, y cuando no los modificaba teníamos que cumplirlos, porque ese es el libre juego de la democracia en un sistema republicano que se sienta en el principio de división de poderes. De la misma manera, el abuso de los decretos de necesidad y urgencia de que ha hecho uso este gobierno, al extremo tal de que llegó a proponer nombrar por esa vía a 2 de los jueces de la Corte, donde después un zafarrancho semejante que tuvieron que ir para atrás. Otro conflicto que vimos a lo largo del año entre trabajadores y la provincia de Buenos Aires fue astilleros. Desde tu experiencia, ¿cómo lo viste? ¿Qué opinión, qué análisis haces sobre esto? ¿Y qué intenciones reales tenía la provincia de Buenos Aires con esto? Yo creo que astilleros es un caso paradigmático. En un país como el nuestro, que tiene un litoral fluvial y marítimo de la extensión que tenemos nosotros, que todo de norte a sur, tenés río y el mar, y no tenemos barcos, no se puede hablar de cerrar un astillero. Que haya que corregirle cosas, que haya que actualizarlo, que haya que modernizarlo, que haya que hacer ajustes, estoy de acuerdo, pero no se puede hablar políticamente, como política de Estado, de cerrar el astillero. El astillero debe ser impulsado y debe estar trabajando permanentemente, porque nosotros precisamos barcos. Claro. Entonces es un contrasentido total. Se están comprando barcos en el extranjero cuando se pueden hacer en nuestro país. Manuel Belgrano, en los albores de nuestra nacionalidad, decía que la materia prima se debe procesar para venderla al exterior con mano de obra agregada de nuestro país, y que cuando se compran productos procesados se está importando mano de obra extranjera. En el caso de los barcos, imagínate vos que estamos importando
mano de obra extranjera en perjuicio de los trabajadores de astillero. Si hay alguno que no trabaja y merece ser despedido, es un tema de manejo disciplinario, digamos así. Pero no podemos hablar de cerrar los astilleros. Claro. Claro. Y, Cacho, ¿qué pensás de todo este rumor que hay del desdoblamiento de las elecciones? Ese tema, una cosa es si lo manejamos en abstracto, con miras a de acá 2 elecciones o 3, para que no tenga factores especulativos de coyuntura. Sí. Nosotros podemos plantear la conveniencia o no de que haya elecciones provinciales y o municipales separadas del resto, porque le permiten a la población una mayor autonomía o no en la elección de sus intendentes. Eso lo podemos discutir en abstracto y con miras a 2 procesos electorales. Pero lo que no se puede es coyunturalmente pretender hacer alguna reforma para obtener ventajas electorales en el 2019. Claro. Eso es repudiable. Es muy bueno el temperamento que se adoptó y las cosas que también hay que decirlas, por ejemplo, respecto de la reelección de los intendentes, al ponerle el límite de 2 periodos, ¿verdad? Sí. Pero tomando como primer periodo el actual. Es decir, que no significó cercenar el derecho, claro, el derecho del intendente con respecto al próximo evento electoral. Recién le va a recaer en el 2023. Claro. Bueno, yo creo que si lo analizamos desde esa óptica, podemos discutirlo, pero no lo podemos discutir porque es espuria la intencionalidad cuando se lo hace con miras al 2019, y menos aún si, como se dice, la gobernadora Vidal está especulando con resolver esto entre febrero y marzo en función de tener un panorama muy claro. Eso es toda una mera especulación política en función de la coyuntura, y eso es descalificante. Si nos remontamos a otras elecciones, las legislativas del año pasado y las nacionales de 2015, surgió otro tema del año que fue lo de los aportantes truchos. Bueno, acá, ¿qué opinión te merece la figura, el rol en todo esto de la gobernadora María Eugenia Vidal, y cómo crees que deben ser las campañas de financiamiento de los distintos partidos políticos? Yo creo que hay que establecer pautas de financiamiento transparentes, y si hubo aportantes truchos tendrá que investigarlo la justicia y aplicar todo el rigor de la ley. Lo que sucede es que también hay un tratamiento dispar y disímil según la imputación se le haga a unos o a otros. No tiene la misma repercusión mediática cuando aparece un aportante trucho de la oposición que cuando aparece un aportante trucho del oficialismo, e inclusive hay intencionalidad en las fotos que se publican y graficando las notas sobre determinados temas. Y ustedes van a convenir conmigo en que no se le da la misma importancia al aportante, a la denuncia de aportantes truchos respecto del oficialismo que la que se le da respecto de la oposición. Sí. Por otro lado, tanto para la oposición como para el oficialismo, yo creo que se debe respetar el principio de presunción de inocencia. Totalmente. Nadie es culpable hasta que se declare judicialmente lo contrario. Sí, señor. Si no, con maniobras especulativas descalificamos políticamente Es una constante. Sí. a unos y beneficiamos a Sí, otros. sí. Bueno, pero Tremendo. tenemos casos como, por ejemplo, hoy decía, debido, preso. Sin embargo, la diputada Ayala ni siquiera se abre la instancia. Yo creo que eso tiene que resolverse de la misma manera para los dos, que Exacto. es con el principio de presunción de inocencia y que debido recupere su libertad. Porque el desafuero de debido fue sin que él tuviera condena firme. Y entre tanto no haya condena firme, no condena firme, no tiene ni condena apelada siquiera. Claro. Está procesado. Claro. Ahora, acá ves la doble vara. Porque Exactamente. en el caso de debido se hizo todo con una rapidez única, y la diputada Ayala lo vamos corriendo. Ahora, no corriendo. caigamos en la trampa o en la simplificación de decir también se debe desaforar a la diputada Ayala. No. No se debe desaforar a ella y no se debió desaforar a debido. Claro, porque por la presunción hay un montón de gente que está dentro, que está cierto. preso, ¿no? ¿Y cuál crees, hablabas de los medios de comunicación, cuál crees que es el rol precisamente de los medios de comunicación hegemónicos? ¿Cómo ayudan, digamos, si inciden en el blindaje mediático, en tapar cosas permanentemente
de la realidad y cómo van a jugar el año que viene. Con Carla hablábamos en la presentación de que analizamos que se van a tomar medidas estratégicas en contra de la población, pero van a tener en cuenta que es un año electoral, que Cristina va a estar paseando en tribunales, que el dólar lo van a mantener planchado, que es un dólar irreal, lo mismo la inflación, que se armó con un presupuesto que se sabe que no va a ser así el año que viene. En todo este sentido, ¿cómo crees que operan los medios de comunicación? No tengo ninguna duda que van a operar tendenciosamente, disimulando y aparentando una normalidad que no existe. Y vos fijate lo siguiente, los aumentos tarifarios que acabás vos de enunciar en sus porcentajes, y el ministro de Producción y Trabajo, Fantesica, conciudadano nuestro, pretende poner un tope a las paritarias del 23%. ¿De qué estamos hablando? Es decir, estamos planteando un tope anual del 23%. Y la inflación cuando está estableciendo aumentos para el primer cuatrimestre, pongámosle, del año, del orden del 40%. Por otro lado, a las paritarias no tendría que ponérsele tope, se le tendría que poner piso para proteger el poder adquisitivo del salario. Si la pauta inflacionaria prevista en el presupuesto es del orden del 24-25%, tendría que establecerse un piso a la paritaria de esa naturaleza, poner el 23%, y por encima de ello que arreglen las partes. Para eso, pero esta gente no le pone piso, le pone techo, la plancha. Claro. Y la variable de ajuste es el salario del trabajador. Totalmente. Adrián, ¿cuánto más o menos había dicho ayer la exministra Batakis que ella cree que va a ser la inflación? Y unos puntos más, 42% había dicho, bueno, de mínima. Fíjate lo que estamos hablando de la inflación conjuntamente con la paritaria, ¿no? Digo, no están acordes. En absoluto. En absoluto. Por eso digo que no se le puede poner techo a la paritaria, y cuando se le pone techo es porque se la desprecia como instrumento adecuado para regular democráticamente las relaciones laborales y las relaciones salariales. ¿Cuál es el desafío de la oposición en este contexto que estamos hablando, la figura de Cristina Fernández de Kirchner, la unidad del peronismo? ¿Cómo lo analizas? Yo creo que el desafío es, como dije, la unidad del peronismo como partido mayoritariamente popular, la conformación de un frente con aquellos sectores que, sin ser estrictamente peronistas, se opongan a las políticas neoliberales, y en función de ello, antes de lanzar, cuando hablamos de unidad, hablamos de unidad con todos, porque si nosotros decimos la unidad pero, ya no es unidad. Claro. Vamos a ser claros. Sí. O sea, puede ser sea frente robador o lo que sea. Todos los que puedan ser. Y además, antes de lanzar candidaturas, habría que acordar las políticas de Estado en función de las cuales se va a gobernar cuando se llegue al poder, cualquiera sea de los potenciales candidatos el que llegue. Yo no tengo ninguna duda de que si se presentan 2 o 3 candidatos, posiblemente de los 4 que estamos aquí, a uno le guste más uno y a otro le guste más otro. Es natural, es propio de la naturaleza humana, y me parece que está bien. Lo que yo no tengo duda también es de que, aunque gane el candidato que no sea el que a mí más me guste, yo, cuando se diluciden las PASO, voy a estar con el que gane y lo va a enfrentar, que haya ganado las PASO y lo vaya a enfrentar a Macri, porque no es un problema de hombres, es un problema de políticas, y ni yo estoy en contra de las políticas neoliberales. Y va a ser candidato del presidente seguramente, porque viste que hay una ondulante cuestión si es él o Vidal. El candidato es Macri. De cualquier manera, Vidal y Macri son lo mismo. Sí, obvio. Bueno, no me cambia la cosa. Claro. Estamos concluyendo más o menos, tenemos el acústico aquí en minutos. Para ir cerrando, te quería preguntar cómo ves, después de haber pasado 3 años, las palabras de Daniel Scioli en aquel debate con Mauricio Macri, que todo lo que dijo se convirtió en realidad. Bien. Y desgraciadamente fueron premonitorias. Sí, totalmente. Estuvieron anticipando lo que iba a pasar. Ahora, también Daniel dice que hay que mirar para adelante y está haciendo propuestas concretas, que yo creo que es el camino. Es decir, hay que proponer políticas de Estado a partir del 10 de diciembre de 2019 para que el votante
sepa qué es lo que van a hacer los que se plantean como oposición en caso de llegar al gobierno. Políticas de Estado que tienen que ver, por ejemplo, con la industria naviera, con los astilleros, que tienen que ver con la política del transporte. Los transportes no tienen que ser competitivos entre sí, tienen que ser complementarios. Hay que potenciar al transporte ferroviario y al transporte... Te llama solicitado. Estás muy solicitado, Cacho. No, pero le había... Pero viste que estas cosas pasan. Estamos le pasa a A mí Moravian. me pasó, me hicieron una videollamada. El transporte tiene que ser complementario entre sí, el transporte ferroviario y el transporte fluvial. Hay que impulsar seriamente y que el transporte automotor o el transporte vial sea complementario de los mismos, porque las economías regionales, con el costo de los transportes terrestres, y sobre todo con el transporte automotor, no son competitivas. Claro. Le sale más caro un flete desde Salta o Jujuy al puerto Rosario o al puerto de Buenos Aires que el flete marítimo a Europa o al Asia. Entonces, ese es un contrasentido, una cuestión que hay que resolver. De la misma manera, las políticas energéticas, etcétera. Oscar, te agradecemos muchísimo la visita aquí a los estudios de Radio Realpolitik. Te esperamos el año que Y te viene. esperamos el año que viene también, en plena campaña electoral. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes. Les deseo un buen fin de año. Igual para vos. Y un buen 2019. Desde lo político y desde lo económico, lamentablemente terminamos un año malo y nos espera un año peor. Así es. Esta es la cruda realidad. De manera que en lo personal espero que les vaya bien. Espero que te vaya bien a vos también. Felicidades a todos. Felicidades. Gracias, igualmente. Vamos a un breve corte y enseguida volvemos con más Tarde Caliente Informativa.